Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Venimos en los últimos programas haciendo mucha referencia al lugar donde corremos, a los lugares donde corremos, a cómo corremos por allí. Y muchas veces lo hacemos en referencia, como fue, por ejemplo, en el caso de los 15K de Isero, porque se corrió en el autódromo. En otras situaciones, tal vez, hablamos muchas veces de montaña. Y acá estamos, como siempre, los viernes por la mañana, la primera emisión, la emisión estreno, temporada 7, programa 20 de Mejor Correr, ya 2 temporadas en la 91.3 Symphony, en un lugar que siempre decimos es un lugar muy runner. Miro por la ventana del estudio y pasa uno corriendo. Parece puesto a propósito, pero no. Y hoy que es feriado, 20 de junio, y mañana, sábado y domingo se llenarán, si es que no hay una carrera grande cerca, pero se llenará de gente y serán verdaderas carreras. Personalmente, por aquí fue mi primera carrera solo, después de haber corrido mucho, pero fue como el recomienzo, el reencuentro con esta actividad tan hermosa que es correr. Y aquella vez se dio una situación muy particular, que salí a correr de mi casa, que no está muy lejos de aquí, motivado porque había escuchado gente que estaba corriendo en la puerta, allí en la escalera de Martín y Omar, y yo bastante alicaído, digo, de esta situación se sale corriendo, y salí a correr. Y la sensación fue que iba a salir a correr hasta caer muerto, y cuando terminé la vuelta, estaba más vivo que nunca. En el medio de esa vuelta me crucé con Luis Migueles, gran amigo, lo había entrevistado varias veces, récord argentino 800 metros, que me saludó al paso, nos cruzamos, y después a la tarde, a partir de esa vuelta, nos llamamos los dos, porque Luis quería saber qué estaba haciendo. Che, ¿estás corriendo, Dani? Yo no corría hasta ahí formalmente, y le conté que había salido a correr. ¿Y cuánto corriste? Le digo, no sé. Lo que sé es que cuando di toda la vuelta estaba acalambrado hasta la nuca. Me dice, pero ¿hasta dónde fuiste? Fui hasta acá y hasta allá. Pero eso es muchísimo. Entonces agarré mi auto y salí a medir cuánto había corrido. De la nada había hecho una locura. Había corrido 27 kilómetros. Había salido de de San Isidro, me había ido hasta Vicente López, hacia el centro, había vuelto, había ido hasta Tigre, había vuelto, y cuando estaba pasando más o menos por acá, por donde está ahora la radio, estoy en el Tren de la Costa, en la estación San Isidro del Tren de la Costa, ahí el calambre me agarró de la nuca hasta el talón. Pero curiosamente esa sensación, que es muy dolorosa, fue una sensación de increíble placer. Una vez que aflojó el calambre, me sentí más vivo que nunca. Pero la clave de esto que estoy contando hoy, porque la autorreferencialidad es productiva cuando sirve como ejemplo de algo, no había medido cuánto había corrido. Ahora tenemos un montón de cosas, nos subimos al auto, ahora tenemos los relojes, ahora tenemos un montón de cosas. Eso lo hice de manera personal, autosuficiente, lo que quieran, pero cuando corremos carreras formales, corremos 10 kilómetros. Ah, sí, vamos a correr 10K. Sí, pero ¿vos sabés cómo está? No, sí, son 10K, está marcado ahí, salimos en Palermo, en Puerto Madero. No, pero eso hay alguien que lo mide de verdad. No va en un auto, en una camioneta así, dice, bueno, medí más o menos, sí, ahí tenés 10, ahí tenés 21, ahí tenés 15, ahí tenés 25, ahí tenés 30, ahora estamos corriendo todas las distancias posibles, ahí tenés 42. De lo que vamos a hablar hoy en el fondo largo es de cómo se hace eso de verdad, profesionalmente. Porque detrás de una carrera, que nosotros vamos y retiramos el kit y decimos, che, ¿qué trae el kit? Qué pobre el kit, no trajo nada para comer. No, ¿saben qué? El kit es lo menos importante en la organización de una carrera. Hay temas que tienen que ver con lo reglamentario que son sumamente importantes. Y de eso vamos a hablar hoy con un protagonista aquí en el fondo largo de Mejor Correr. El fondo largo puede ser con un atleta de élite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué, importa que se hace, y de eso se habla en los fondos largos.
de correr. Yo tengo la secreta esperanza de que todos los que nos escuchan y nos ven, cuando estas presentaciones las registran y dicen, y vas escuchando un atleta de élite, un atleta aficionado, un corredor, un organizador de carreras, una celebrity que corre, todas esas cosas. Digo, porque la persona que está hoy no figura en ese listado. La voy a tener que agregar. Porque hoy está con nosotros un juez de atletismo. Un juez de la Federación Atlética Metropolitana, un juez de la World Athletics, un juez que es una hermosa persona que nos cruzamos a charlar en cada carrera, que se llama Edgardo Gustavo Pailós. Y aquí estás, Edgardo, bienvenido, por fin se dio este encuentro acá, en este estudio. Bienvenido a Mejor Correr. Gracias, buen día para todos y bueno, es un gusto y un placer poder compartir esta mañana con todos ustedes y bueno, estoy a tu disposición y bueno, como vos bien decías, mi tarea quizás es la que no se ve en un evento atlético, pero bueno, uno está ahí, bueno, la idea es contar un poco todo esto. No se ve hasta que por ahí llega el que llega, ¿viste? Y mira el reloj y me dice, che, me dio... no me dio 10, me dio 11, no me dio. Muchas veces es el relojito, sí. porque tu tarea, justamente, y cuando un circuito está certificado, es que si es una carrera de 10K certificada, sea de 10K, de 15, de 21, de 25, de 42. Tal cual. Y justamente eso que vos acabas de decir, pienso que es un tema para tocar en algún momento de la conversación. A ver, dale, si querés. Yo diría que empecemos primero a contar cómo se mide una carrera y todo lo que vos quieras, y después hablar esto de el GPS que hoy está tan de moda, cuáles son las utilidades y en qué momento es conveniente o no para certificar una carrera. También vamos a hablar, también vamos a hablar del Edgardo Corredor, porque, a ver, cuando uno ve un árbitro, ¿no? Yo veía los árbitros ahora que se está jugando el Mundial de Clubes y siempre se le pregunta al árbitro, che, ¿por qué dijiste? Bueno, eso ya lo hablaremos también del corredor al juez. Pero arranquemos por eso. Y sé que últimamente, por suerte, está cada vez, la gente quiere saber y cada vez está más presente. Cuando ves la línea azul, cuando ves cómo se marca, es justamente eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mide un circuito? Justo has estado muy activo en las últimas semanas porque ha habido distancias muy diferentes, diferentes. ¿Cómo se mide? Bien, o sea, el reglamento de la World Athletics establece un método para medirlo. Ese método es el que se llama método de bicicleta calibrada. Ajá. O sea, ya la definición te lo está diciendo de que para medir se utiliza una bicicleta que hay que calibrarla. Lo que se calibra y que se utiliza para medir en la bicicleta es un dispositivo muy similar a un odómetro, que se llama contador Jones. Es un dispositivo muy sencillo y simple, que yo acá traje uno para mostrarte. Consta de dos engranajes y exactamente lo podés mover sin miedo, no hay ningún problema. Y bueno, tiene justamente un contador que van pasando números, ¿no? Uh-huh. Esos números que pasa ahí el contador no es un odómetro, que vos lo pones a 0 y medís una distancia, metros, kilómetros, que fueron. Vamos a llamarle puntos, ¿correcto? Entonces, lo que uno tiene que hacer es calibrar ese dispositivo que va ubicado en la masa delantera de una bicicleta y calcular cuántos puntos pasan de ese contador por kilómetro, y así uno va haciendo la medición del circuito. Entonces, por un lado, el reglamento te dice, el método que hay que usar es el de bicicleta calibrada. Por otro lado, el reglamento me dice, yo tengo que medir el circuito por el recorrido más corto posible. O sea, imaginémonos, estamos en una calle, estamos corriendo, el atleta, lógicamente, siempre va a buscar el camino más corto. Si tiene que doblar en una esquina, no va a doblar abierto. Va a tratar
lo más cercano posible. Entonces, con la bicicleta, uno lo que tiene que hacer es eso, recorrer el circuito y medirlo, obviamente, por el recorrido más corto posible. ¿Cómo se calibra y cómo se mide el circuito? Justamente, lo primero que hay que hacer es calibrar este dispositivo, el contador Jones. Para eso, hay un paso previo a la medición que a veces es más laborioso que la medición en sí, que es medir y crear una base de calibración. Una base de calibración, uno busca un espacio, un camino recto, sin ondulaciones, totalmente plano, y se miden por lo menos, como mínimo, 300 metros con una cinta de acero. Ajá. Se mide de ida, se mide de vuelta, se toma la temperatura, porque mismo si uno busca en cualquier cinta métrica metálica de acero, que uno compra en una ferretería cualquiera, ustedes van a ver que hay grabado en una parte, dice 20 grados centímetros y, no sé, 50 newton. ¿Eso qué quiere decir? Que esa cinta métrica, ponele una cinta métrica de 100 metros, mide 100 metros a 20 grados de temperatura y estirada a una determinada fuerza. Claro. Entonces, si yo no es lo mismo yo medir esos 300 metros que voy a usar para calibrar el contador Jones a 6 grados de temperatura que a 35. Claro. La cinta tiene una dilatación lineal, se dilata o se contrae. Entonces, una vez que mido, se ajusta la distancia en función de la variación de temperatura. Una vez que yo ya estoy seguro que ahí tengo mi base de calibración medida, 300 metros como mínimo. En una época creo que se exigían 400 metros o 500. Pero a veces en ciudades es muy difícil encontrar un lugar de más de 300 metros recto para poder hacer esta tarea. Una vez medida la base de calibración, ahí voy con la bicicleta y recorro 4 veces, 2 de ida y 2 de vuelta, esos 300 metros. Al momento de empezar a recorrer esos 300 metros, yo tomo nota de el valor que tiene el punto que te va a dar. Claro, eso. No hace falta ponerlo en cero, qué sé yo, me da 5.500. Listo. Yo anoto, entonces, bueno, voy 300 metros, veo cuántos puntos pasó. Vuelvo a anotarlo. Así 4 veces, 2 de ida, 2 de vuelta. Entonces yo ahí tengo, haciendo la diferencia entre lo que leía al principio del recorrido y al final, yo tengo la cantidad de puntos que recorrí en 300 metros. Correcto. Si por ejemplo, yo en mi bicicleta, que uno ya usa siempre la misma, el mismo rodado, yo siempre 300 metros, en el contador pasan algo de 3.300 puntos. Correcto. Si en 300 metros son 3.300 puntos, en 1.000 metros, bueno, va a ser tanto. Bien. Generalmente son alrededor de 11.000 y algo. Bien. Entonces, yo ahí ya tengo mi valor constante de la cantidad de puntos que va a pasar el contador por cada kilómetro. Entonces yo ahí estaría en condiciones de ponerme a medir el circuito. Digo, bueno, arranco con tal número, a ese número le sumo los 11.000, pedaleo. Cuando llego a esos 11.000 tengo mi primer kilómetro. Ajá. Pero hay un detalle previo importante. El reglamento de la World Athletics también establece lo que se llama el factor de... vendría a ser el factor de prevención de recorrido corto, se llama. O sea, claro, el reglamento dice que la distancia medida no puede ser inferior a la distancia oficial o la distancia publicada. Viste que uno cuando puede medir una distancia o cualquier magnitud, vos decís, bueno, es más menos tanto. En este caso no puede ser menos, tiene que ser más. Ajá. Entonces, para asegurarse que el circuito mide la distancia publicada, la distancia oficial, 10K, 42, lo que fuere, bueno, para yo asegurarme que esa distancia no sea menor que la oficial, yo incremento la medición en 1 metro por kilómetro. O sea, cuando ponete al extremo y más gráfico, cuando corremos 42 kilómetros, sí, corremos 42 kilómetros más 42 metros. Sí. Eso es lo que se llama el factor de seguridad de recorrido corto, para evitar que el circuito me dé menos que la distancia publicada. Claro. Una vez que yo a ese valor, como te decía, de 11.000, le incremento ese 1 por 1.000, ahí sí, largo a medir.
Ajá. Entonces, voy recorriendo cada kilómetro. Cuando voy llegando al número que de acuerdo a los cálculos que fui haciendo previamente, voy marcando cada kilómetro previo. Y siempre, como te decía, siguiendo el recorrido más corto posible que pueda hacer el atleta. Claro. Se recorre todo el circuito y cuando llegas al punto de llegada, sea el circuito de 10, 15 o lo que fuere, nunca vas a obtener la distancia que vos querés. Siempre vas a tener lo que se llama hacer un ajuste. Sí. ¿Tá? O sea, generalmente cuando yo voy a medir, el organizador ya tiene el circuito proyectado. Sí, una idea de quiero que pase por acá, Claro. por acá, alarga acá y termina acá Exacto. y pasa por estos lugares. Quiero que pase por estos lugares. Exactamente. Y lógicamente, de alguna manera, para hacer, llamémosle, el proyecto del circuito, de alguna manera lo midieron. Con el odómetro Claro. convencional de una bicicleta, con De un manera auto. más informal, digamos. Claro, Sí, o sí. con un GPS, por lo que sea, para Sí, tener, sí. bueno. Sí, porque si no, vos decís, no quiero ir de acá hasta acá y decís, che, pero pará, ahí no tenés 42. Claro, exactamente. Llegás a 25 o al revés, tenés muchos más. Claro, entonces cuando vos terminas de medir, nunca vas a obtener, cuando te dice, sí, mira, largamos y llegamos de este punto. Cuando llego, o te faltan o te sobran. La primera siempre te van a faltar. Una pregunta te hago, Sí. en el medio de ese primer recorrido, Sí. ¿vos lo vas marcando? ¿Se va marcando? Se hace una marcación previa, no es la definitiva. Bien. ¿Y qué se hace? ¿De punto a punto de a esos 300 metros o se va marcando? No, o sea, yo una vez que largo el circuito, Sí. yo voy midiendo cada kilómetro. Bien. O sea, yo calibré en esa base de 300 metros. Correcto. Esos 300 metros fue la referencia que yo tomé para después, mediante una serie de cálculos, una regla de 3 simples muy sencilla, saber cuántos puntos va a pasar del contador por cada kilómetro. Entonces yo voy, desde el kilómetro 0, yo voy avanzando cada kilómetro y voy marcando kilómetro 1, kilómetro 2, etcétera, etcétera. Cuando termino toda la vuelta, vuelvo a hacer otra vez esa calibración en la base de 300 metros. Bien. ¿Por qué? Hay factores que también hay que tener en cuenta, así como te dije que cuando yo mido la base de calibración con una cinta de acero y la corrijo por temperatura, la temperatura que capaz que había en el ambiente al momento de empezar a medir no es la misma cuando termino, Claro. 2, 3, 4, 5 horas después. Correcto. La temperatura del neumático de la bicicleta tampoco es el mismo. Se pudo haber dilatado. Entonces, así como hice una precalibración, hago una postcalibración. Con esos dos valores, calculo un promedio y digo, bueno, en realidad el valor que yo a mi contador le tuve que ir incrementando cada kilómetro va a variar seguramente con el inicial. Entonces, ahí es cuando hacemos el ajuste. Por un lado, ya te digo, ponele un 10K, y no, nos faltan 65 metros. Y bueno, tenemos que buscar algún lugar en el circuito donde se puedan agregar esos, por ejemplo, 65 metros. Haremos un retorno, que a veces yo reconozco, ahí tengo que hacer un mea culpa, yo sé que más de una vez algún atleta de élite o runner, el que fuera, alguna vez se habrán acordado de mí, porque una vez tiene que hacer unos retornos muy caprichosos de un radio de 1 metro, donde a veces te quita el ritmo. Claro. Y bueno, a veces eso uno trata de que esos retornos de ajuste sean lo más cómodos posible, pero bueno, a veces el espacio físico con el que disponemos no da para mucho, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, ahí es cuando ajustamos en esos lugares la distancia correcta. Y también, justamente, viste que yo te decía que la temperatura del neumático, por ejemplo, entre otras cuestiones, no es la misma cuando empiezo a medir, Sí. a cuando termino. Entonces, si bien yo voy marcando cada kilómetro y hago una marca provisoria, lógicamente, quizás después, cuando hago estos ajustes finales, capaz que esa marca que yo dejé de cada punto kilométrico, capaz que va a variar un poco. Sí. 1 metro más adelante, 1 metro más atrás, o por ejemplo, suponete, yo marqué todo el circuito. Y como te decía, ese retorno de ajuste yo lo encontré en el lugar ideal entre el kilómetro 6 y el 7, Sí. en un circuito de 10K. Y bueno, del kilómetro 7 en adelante, los puntos hay que correrlos. Claro. Entonces, no te puedo marcar
de manera definitiva los puntos, porque bueno, todavía no está ajustado el circuito. Edgardo, ese ajuste sí. Es otra vez sobre la calle, no es ya sobre el papel, sobre lo que vos trasladaste al papel, otra vez en la calle. Claro, no, por eso. Es otra vez en la calle. Exactamente. Yo terminé de medir el circuito, voy a mi base de calibración, vuelvo a hacer la calibración o la postcalibración del contador, hago una serie de cálculos, los hago ahí con la calculadora, si puedo, tengo comodidad como para usar la computadora, ahí hacemos todos los ajustes y ahí salimos otra vez y hacemos la marcación definitiva del circuito. Sí. No solo los puntos kilométricos, sino también, como te decía, los puntos de retorno, el radio de la curva. Si en algún lugar, por X motivo, hay, no sé, algún espacio donde pasa el circuito que quizás sería bueno poner conos o vallas para que el atleta no se confunda, y bueno, hacer las marcaciones necesarias, y toda esa información, ahí sí después elaboramos el mapa del circuito, todas las fotos y detalles de la ubicación de la línea de largada y la llegada, que a veces pueden coincidir o no, sí. Porque bueno, ahí podríamos decir 3 configuraciones básicas de circuitos. Por un lado tenemos el clásico, el rulo o loop. Salgo de un punto, recorro y llego al mismo lugar. Después está el circuito que se llama de ida y vuelta, que también se larga y se llega al mismo punto, pero se larga en un sentido y se vuelve, pero en el sentido contrario. Por ejemplo, el maratón de Buenos Aires es un loop. Salís en dirección por Figueroa Alcorta, en dirección al sur, hacia el norte. Figueroa Alcorta y Dorrego hacia el norte. Hacia el norte. Y después volvés por Figueroa Alcorta del sur hacia el norte. En cambio, el medio maratón no es así. Se larga de Figueroa Alcorta y Dorrego hacia el sur y se vuelve por el mismo lugar que saliste en el sentido contrario. Y después está el circuito que es punto a punto. Largás de un punto y llegas a Boston. Por ejemplo, Boston es el mejor ejemplo. Exactamente. Y en Buenos Aires puede ser el maratón de Mendoza. ¿Alguna vez fue el maratón de Buenos Aires? ¿Alguna vez fue el maratón de Buenos Aires que terminaba en el sur? También. Sí, sí. Y como te decía, el de Mendoza, que sale de Cacheuta y llega a la ciudad de Mendoza, el de San Juan, pero bueno, Boston es el clásico. Entonces, en cualquiera de esos 2 circuitos vos tenés que dejar toda la información toda la información gráfica de la ubicación de la línea de largada, la línea de llegada si es diferente, como te decía, los puntos kilométricos, etcétera, etcétera. Bien. Por varios motivos. Uno fundamental, para que esa información, una vez que está hecho el certificado, vos se la entregues al organizador y pueda el día de la carrera armar el circuito. Porque llegan con los arcos, las alfombras, etcétera, etcétera, y bueno, ¿dónde las ponemos? Los carteles con los puntos kilométricos. Yo tengo que dar una información clara y precisa. Kilómetro 14, bueno, calle tal, entre tal y tal, frente a la casa con el número 255, 2 metros antes de la luminaria. Punto. Sobre mano izquierda. Y también describir el circuito. Llegar hasta la esquina, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, pasar por tal lado, etcétera, etcétera. Entonces, en algunas carreras, y el reglamento lo dice, el medidor tiene que estar y colaborar al momento de la organización y armado del circuito. ¿Por qué? Porque es el que lo midió, sí, el que conoce el lugar. Pero en el caso que el medidor no esté en el armado del circuito, tiene que delegar esa responsabilidad en otro juez, en otro medidor, sí, en otra persona de la organización. Sí. Entonces, yo le tengo que entregar la documentación suficiente y necesaria para que arme el circuito y no tenga dudas. Sí. No que me llamen a las 4 de la mañana, Edgardo, ¿dónde está el...? Mirá, no encuentro el retorno, mirá, estoy acá en tal calle y tal calle, y mirá, ¿qué pasó acá? Que como anécdota, me viene ahora a la mente, quizá me voy por las ramas. No, vas bárbaro, y puesto de hidratación si querés. Gracias, llegamos al kilómetro 5. Hay puesto de hidratación, estamos escuchando a Edgardo Gustavo Pailós. A mí, no sé a ustedes, a mí me apasiona esto, porque es ver lo que no se ve. Uno llega y decir, bueno, ya está, das por hecho.
Che, ahí está el circuito, das por hecho. Claro, qué feo este circuito, ¿por qué fue por este lado? No, bueno, hay un montón también después de limitaciones que también ya me contarás. Pero bueno, ahí está. Si no está el medidor, pero hay que... Tenés que darle toda la información posible para que no haya dudas. Y justamente una de mis primeras mediciones en carreras importantes, digamos que fue en el Maratón de Buenos Aires, cometí un error garrafal. A ver. No me acuerdo porque como fue cambiando con los años, creo que habrá sido en 2000, bueno, en 2000, creo que fue antes de la pandemia. Ajá. El circuito, como muchas veces, pasa por Plaza de Mayo y va por Diagonal Norte hacia el Obelisco. Sí, señor. Entonces yo en el informe pongo, no me acuerdo qué kilómetro poner, el kilómetro 14. Diagonal Norte después de Catedral, frente a la salida del subte de la estación Catedral. Bueno, listo. Ahora, cuando yo voy acompañando la carrera en el autoguía, que eso también el reglamento lo dice, que el medidor debe ir en la cabeza del circuito con el autoguía, asegurándose de que se recorra el circuito, veo, y yo voy controlando dónde está puesto cada punto kilométrico. No está el punto kilométrico, no, pero tenía que estar 100 metros adelante. ¿Y cuál fue el error mío? La salida de la estación, de la terminal del subte, estación Catedral, hay dos salidas. Una justo frente a Catedral y otra unos 100 metros por Diagonal Norte hacia el Obelisco. Entonces, claro, la gente que fue a poner los carteles vio en la información Diagonal Norte, estación Catedral. Uy, acá es, ponelo acá. Pero yo en ningún momento aclaré que era la segunda. ¿Te das cuenta? Entonces, a partir de esa situación, dije, bueno, hay que empezar, bueno, uno de los errores aprende, hay que ser más detallista y quizás no abundar en información, porque viste que a veces uno tiene mucha información y se termina transformando en ruido eso. Sí. O sea, que sea concreta, concisa y precisa. Y alguna prueba que yo a veces he hecho en la familia, yo te doy una descripción de algo y te digo, bueno, toma, vos no sabés ni de running, ni de medición, ni nada. Toma, andá y llegá a este lugar. Es como una búsqueda del tesoro. Claro, o sea, a ver si yo fui, porque si yo estuve en el lugar, sí, yo ya lo conozco de memoria. Yo voy por la calle hoy y te digo, sí, mira, acá está tal punto, qué sé yo. Increíble, porque eso lo compartís con los corredores. Claro. El corredor que después pasa con el auto y dice, uy, acá está el kilómetro 10 del... Claro, exactamente. Sí. Entonces, pero aquel que no tiene idea, bueno, tiene que llegar con la información que yo le doy al mismo lugar. Excelente. Ahora, eso es fundamental. Edgardo, vos me compartiste con muchísima generosidad y yo muchas veces lo pido en la organización de las carreras, cuando me toca conducirlas, por ejemplo, yo quiero tener la descripción exacta del circuito, claro, para brindarla luego como servicio. Y yo lo que recibí de vos, por ejemplo, del autódromo, que claro, es muy lindo porque nos llevó a los 70, sí, con el Curbón Saloto, la chica de Ascari, sí, pero... me resulta, y he aprendido a conocer la ciudad de otra manera, porque es esto, pues, el kilómetro 10, luminaria 30 metros después del claro, cruce con la calle Bulnes, ese trabajo, eso que es como el esqueleto, eso forma parte de todo ese proceso de trabajo. Es decir, ya lo mediste, ya diste la segunda vuelta, bajás todo eso a papel. Todo eso se baja a papel como si fuera un plano de una casa. Claro, exactamente. Yo toda la información de la medición, para lograr la certificación de Labor Athletic, yo tengo que enviarles, por un lado, lo previo que te hablé, la medición y cómo medí y de toda la información de la base de calibración. La longitud que tiene, la temperatura, la hora que empecé, a la hora que terminé, la variación de temperatura, etcétera, etcétera. Después la planilla de medición, que son una serie de números que están acá. Yo justamente voy pasando las páginas. Ahí está, ahí te mando. Acá ese está. Es el informe de medición de los 25K que se corrieron en el fin de semana pasado. Informe de medición y certificación 25 kilómetros claro, de Buenos Aires. Bueno, eso es una especie de introducción. Esa es el informe de la medición de la base de calibración. La página siguiente vas a ver que están las están las fotos de los lugares. ¿Sigo pasando? Claro, sí. Vos decime. Claro.
Ahí está. Nos detenemos un poco acá. Con la base de calibración pasa exactamente lo mismo que los puntos kilométricos. Tienen que estar bien descritos descriptos los extremos. Sí. ¿Por qué? Porque esa base de calibración, en ese caso es Figueroa Alcorta y Pampa, en la bicisenda, Sí. es una base de calibración que yo la vengo usando hace 3, 4 años. Correcto. Yo o cualquier otro medidor. Sí, sí. Entonces le digo, che, mira, acá tenés la información, bueno, vos tenés que ir a encontrar los puntos de los 300 metros, la verificarás por seguridad, y bueno, ahí tenés toda la información para poder encontrar la base de calibración. En la página siguiente, que bueno, es todo un berenjenal de números. Sí. Bueno, esos son todos los cálculos que surgen de la medición, de la calibración, la postcalibración, en el ajuste, etcétera, etcétera. Acá tenés el contador, lo que vos me Claro, decías, y acá lo tenés en kilómetros. Claro, ahí lo llevo a kilómetros. kilómetros. Luego fíjate, en la primer columna que marcás, bueno, esta. ahí en la primera línea, Sí. la primera línea de la primera columna hay Sí. kilómetro cero. Acá. Exactamente. Ahí dice con el número que yo arranqué. Y después, ¿qué lectura tuve que yo obtener para llegar a cada kilómetro? Ajá. Bueno, ahí está toda la serie de cálculos, ajustes, etcétera, etcétera. Perfecto. Acá diferencia 25 kilómetros menos 2.052. Claro, exactamente. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de los 25K que se corrió el otro fin de semana, me faltaban 200 y pico de metros. Ajá. Esos 200 y pico de metros se agregaron después del kilómetro 15 en un tramo que se hizo por dentro de Ciudad Universitaria. Claro. ¿Viste donde está la rotonda que sube al Puente de la Bruna? Sí, sí, sí. Se entró a Ciudad Universitaria, se fue hasta pasando el pabellón 2 y se volvió, y ahí se agregó lo que faltaba. Ahora, hago una breve interrupción, vos Sí, después me no, decís vos- si querés que vos- siga vos- mostrando acá porque es muy interesante. Por ejemplo, en estos 25K, fundamental que esté certificado por la FAM, por World Athletics, porque se batieron todos los récords ese día. Claro, O sea, entonces para batir un récord, vos tenés que tener un circuito certificado, si no, no está batido el récord. Tal cual, exactamente. Que eso también parte un apartado o otro artículo del reglamento de la World Athletics habla sobre la forma de homologar los récords. Correcto. Lógicamente, para homologar un récord, el reglamento de la World Athletics habla de récords mundiales, pero hay una nota al final que dice: se recomienda a las federaciones regionales, Sudamérica o nacionales o locales, que apliquen los mismos criterios para homologar sus propios récords. Entonces, fundamental, el circuito medido y certificado. Después te habla de, quizás nos vamos un poco Dale, del tema dale. del informe, pero después Dale, lo sí, retomamos. sí, decime. Te habla de la pendiente que tiene que tener el circuito. El circuito, más que nada, esto es más que nada en los circuitos, como te decía hoy, de punto a punto. Sí. Boston, Mendoza, por ejemplo, que la pendiente en descenso no puede ser mayor a 1 metro por kilómetro. Exactamente. ¿Por qué? Porque si no, siempre vas corriendo en bajada. Ujú. Entonces, y por otro lado, que la distancia en línea recta entre el punto de largada y llegada no sea mayor al 50% de la distancia recorrida. O sea, tiene que estar a menos de 21 kilómetros. 21 kilómetros en un 42. Es muy interesante eso, Edgardo. Vale, yo creo que estos no son paréntesis, sino reafirmar cosas, porque son cosas, digamos, para la vida cotidiana del corredor. Cuando me tocó hacer la transmisión del maratón, del último maratón de Boston, a mí me llama la atención muchas veces porque se va incorporando tanta gente a nuestro mundo, al running, Sí. que muchas veces cosas que por ahí para nosotros son comunes o habituales, no dejan de ser una novedad. Me acuerdo, arrancamos la transmisión con Mariano Ryan y dijimos, bueno, recordemos que aquí no puede haber récord del mundo porque no puede ser homologado. Empezamos a recibir muchas, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Las dos razones eran las dos que vos acabas de decir. Exactamente. Una, la diferencia de altura entre la largada y la llegada. Y dos, que es Claro. muy curioso eso, la distancia entre el punto de largada y llegada. Pero dice, bueno, pero si son 42 kilómetros, no, porque no necesariamente sea el circuito como sea, a veces largada y llegada coinciden, a veces no, Claro. pero la distancia entre el punto de largada y llegada, si no es el mismo, no tiene que superar los 21 kilómetros en un 42. Claro, y algo que a veces pasa por alto con respecto a eso, y es tal cual lo que vos decís, no es caprichoso ese, pero ¿por qué tiene que la línea recta entre la largada y la llegada tiene que ser menor que la mitad? Porque de esa manera te asegurás, por un lado, que si vos en algún momento bajaste, vas a tener que volver a subir. Claro.
No es todo bajada como Boston, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y otra es por el tema del viento. Si vos vas, suponete, por decirte, vos haces un maratón por la ruta 2, largás acá y llegás 42 kilómetros más adelante. Vas siempre en una misma dirección. Con el viento atrás. Y vas con viento a favor. Te lo llevo a la pista. En una carrera de pista, las de velocidad, ¿por qué se usa el anemómetro para las carreras 100 metros y 200 metros? Porque corres siempre en una recta, en una misma dirección. Claro. En cambio, en un 400 y en adelante, ya no. Porque vos corres en una recta, ponele con viento a favor, pero cuando salís del codo y entras a la recta opuesta, ya estás corriendo con el viento en contra. Entonces, ahí se compensa. Entonces, este criterio de que el punto de largada y de llegada estén a menos del 50% de la distancia total de la carrera es para lograr eso. Corregir el tema de la pendiente, que no sea siempre en descenso, y que vos no tengas siempre los vientos predominantes a tu espalda. Bueno, impresionante. Edgardo, ¿querés que sigamos con esta parte? Sí. Vos decime. Bueno, después paso aquí. Claro, bueno, esto también es la continuación de todos los cálculos. Eso es más. Claro. Lo bueno cuando hablamos de estos temas, esto lo digo, con el periodismo deportivo pasa eso. El periodista deportivo de golpe está hablando de judiciales, de economía, de política, ¿viste? Porque pasa alrededor de un acontecimiento. Con esto es lo mismo. Estamos hablando de deporte, el programa se llama Mejor Correr, pero estamos hablando de un montón de otras cosas. Estamos hablando de física, de matemática, de cálculos. Sí, de cálculo, de dilatación. Sí, no, tal cual. Bueno, y ahí empieza la descripción del circuito. Vos ahí podés ver, bueno, al principio de todo, aclaro algo. Así es como yo envío el informe a la World Athletic. La World Athletic no tiene una norma de cómo tenés que presentarlo. Vos tenés que presentar la documentación del formato que vos quieras. Yo trato de ser lo más claro posible y me tomé la costumbre de presentarlo en castellano y en inglés. Bien. Porque en una época, ahora el administrador de World Athletic para Sudamérica es un medidor mexicano. Antes era canadiense. Entonces, bueno, yo trataba de mandárselo también en inglés para que le sea más clara la información. Entonces, vos vas a ver, en negro están descritos el punto de largada y llegada y después cada kilómetro. Kilómetro 1, kilómetro 2, etc. Para que la gente lo entienda, lo voy a leer, Edgardo. Por ejemplo, kilómetro 1, Avenida Figueroa Alcorta, aproximadamente 30 metros antes del cruce con la calle Bunge, ingreso a Aiza, frente al cartel publicitario y 8 metros antes de la parada del ómnibus 37. Exactamente. O sea, si yo ahora te digo, bueno, Daniel, andate con el auto y anda al kilómetro 1, lo tenés que encontrar. Y hay muchas referencias. Claro, exactamente. Y después en rojo, ahí te pongo lo que vendría a ser la descripción del circuito. Continuar por tal calle. Avenida Figueroa Alcorta hasta Avenida Udanda, luego girar a la izquierda, continuar hasta Avenida Libertador y girar a la derecha. Ahí está, tal cual. Muy bueno. Entonces, bueno, esos son todo la descripción del circuito y de la ubicación de los puntos kilométricos. Hasta llegar a y después, exactamente, ahí tenés una foto y un croquis de la línea de largada y la llegada y también de algunas partes críticas o importantes del circuito. Vos fíjate, en la de arriba, en la foto y el croquis de arriba, es la largada y la llegada. Y en la de abajo, vos fíjate que hay... Lo importante es, y más que nada para los jueces y para el que arma el circuito, vos fíjate, en el croquis de abajo tenés dos líneas rojas. Sí. O sea, ahí eso es en Vicente López, en Irigoyen y Solís. Exactamente. Que al principio el circuito va por Irigoyen hacia Libertador, dan toda una vuelta hasta Malaber, vuelven por Solís y vuelven a encontrarse con el circuito. Ves que hay como una especie de B corta en la parte, ahí en abajo. Sí. Entonces, ahí tranquilamente los que van se encuentran con los que vuelven. Claro. Entonces yo le digo, mirá, ahí pone conos o vallas acá, para que exactamente ningún distraído se equivoque y agarre. ¿Distraído o algún virus? Distraído. ¿Te das cuenta? Bueno, sí. Y esos son todos los detalles que yo tengo que brindarle al organizador para que arme el circuito. Bueno, eso también es un detalle. Y ahí, que lo podés desplegar. Ese es el mapa de... O sea que yo soy coleccionista de mapas, Edgardo. ¿Sí? Sí. De cada carrera que corrí, de las grandes, las maratones internacionales y demás, obviamente claro. El maratón, medio maratón de Buenos Aires, me encanta guardar el mapa. Amo tener el mapa. Y yo creo que incluso para la preparación de la carrera,
Sería muy útil, es muy útil Sí. para cada corredor ver cómo es el circuito, tener un panorama visual del circuito. Sí, seguramente, sí, tal cual. Acá también es lo mismo que te decía antes del informe en general. La World Athletic no establece un formato para cómo vos tenés que presentar el mapa. Cada uno con las herramientas que tiene lo puede hacer. Bien. Yo siempre, por una desviación profesional, digamos, lo hago de manera más técnica, pero cada uno lo hace a su manera, que quizás no es muy atractivo a los efectos visuales para la promoción de la carrera. No, por eso Quizás, hay un mapa técnico y hay un mapa, si se quiere, más de entre marketing y turístico también. Que claro, puede hacer, pero creo que es puede más hacer sobre la base. informativo, exactamente. Sí, es lindo tener la superposición. Claro, exactamente. Y bueno, toda esa información va a la administración del World Athletic para lograr llegar a ese hermoso certificado. Javier Noriega Guzmán es el actual Administrador, exactamente, para Sudamérica, que es de México. Excelente. Entonces, vemos, fíjate, ahí aparece el nombre de la carrera, la distancia, la localidad, el país, la fecha del evento, la fecha de medición, y fíjate que, si bien acá aparece 00, sí. pero fíjate que habla de elevación y separación, ¿ves? 00, ¿por qué? Porque no es un circuito punto a punto. Y tampoco hay desnivel entre los puntos. Correcto. Y una cosa importante, ahí fíjate que dice fecha de vigencia, diciembre del 2029. Abajo a tu derecha, ahí. Toca. El certificado tiene validez por 5 años. Y también aclara ahí en las letras chiquititas, como Acá. siempre, todo Sí, tiene sí. su letra chica. Sí. Ahí dice, el certificado tiene validez por 5 años y pasado ese plazo se tiene que volver a remedir, haya o no modificaciones. Correcto. Y también, en ese periodo de 5 años, cualquier modificación, por mínima que sea, el certificado cae y hay que remedir. Edgardo, ¿sabes qué hora es? No tengo la menor idea. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Uy, todo lo que hay para hablar todavía. Yo no lo puedo creer. Disculpame, no tengo poder de decir. No, yo soy igual, pero me parece que son estas cosas que sirven como lección. Voy a tratar de ayudarnos, más allá de que tenés ahí tus anotaciones, Nada. a ver cómo podemos aprovechar. Y seguramente no será la primera visita, si Damián no se enoja y Bueno. te tenemos con Damián también. Sí, pero por supuesto, por ahí será un placer. puntualizando. Pero, a ver, para una de las últimas cosas respecto de esto, la famosa Blue Line, la famosa línea azul que se usa en los grandes majors y demás, y en Boston está Claro. pintada todo el año y la repintan, Chicago cual. también, Nueva York. Cuando el corredor que es turista y el turista que es corredor y pase y decir, la estoy pisando, claro. pisando la Blue Line. Eso cómo nació, cómo se usa, cómo nació, porque es por ahí el camino más corto. Lo que Claro, dijiste al exactamente. Es más, el reglamento también eso lo aclara. Dice, deberá marcarse, el recorrido de la medición deberá ser marcado con una línea que contraste a todas las marcaciones viales que encontramos en cualquier calle. Claro. Generalmente es azul. Ahora, yo he notado algunos problemas y hay gente que me lo ha averiguando y me lo ha confirmado. A veces es, aunque parezca mentira, complicado para cumplir en tiempo y forma la marcación de esa línea azul. Es más, si vos te fijas en algunos videos de algunas carreras, la línea azul no va por el camino más corto, generalmente lo vas a notar en las curvas, que capaz que esos son detalles que yo no te comenté. Cuando yo mido un circuito en una curva, yo tengo que ir a 30 centímetros del cordón. Ese sería el camino más corto promedio que haría un atleta cuando dobla una curva. Bien. Va a 30 centímetros del borde interno. Y vos fíjate que muchas veces o no está pintada la línea azul en ese tramo o está pintada más allá de 30 centímetros. Ajá. A veces se pone una cuestión práctica. ¿Por qué? Porque se utiliza el camión vial que pinta las marcaciones típicas de las rutas y las calles. Sí. Y esos vehículos no pueden pintar a 30 centímetros de un cordón. Entonces, a veces no es una línea azul continua en todos los circuitos. Es más, no he tenido posibilidad de ver en detalle, como vos decís, en Boston, en ese tipo de circuitos. Pero, por ejemplo, yo la que mejor pude ver pintada fue la del Maratón Olímpico de Sydney 2000. Mira. Esa fue la que yo mejor vi pintada. ¿Por qué?
Porque a veces yo me pierdo el espectáculo. Ya capaz que en una carrera me ha pasado muchas veces. En vez de mirar al atleta, uy, mirá, va fulano, y a cuánto pasó el kilómetro, yo estoy mirando, uy, mirá, ahí está la marca, uy, mirá, ahí está la marca provisoria. Bueno, cada uno con su... Claro, exactamente. Con su Entonces yo capaz que estoy mirando por dónde pasa la línea azul. Claro. Y ya te digo, a veces es medio impracticable poder materializarla correctamente la línea azul. Pero bueno, teóricamente es la línea de menor distancia recorrida. Edgardo, no quiero dejar esta primera visita, ya sabemos que es la primera, sí, de alguna más, sin preguntarte por qué te hiciste juez. O sea, ¿cómo apareció esa vocación de ser juez de atletismo? Eso empieza, si tengo que poner un punto de partida, 1 kilómetro cero. Sí. Eso empieza en 1976. O sea, yo ya tengo 62 años. Bueno, yo tengo 61, ahí estamos. Ahí estamos. Pero pará. Tenías 13 años. 13 años, exactamente. Yo empecé en el Club Atlético Talleres a esa edad para jugar al fútbol. Talleres de remedios. De remedios de escalada. A jugar al fútbol. Mi hermana, Vilma Pailos, ella empezó a practicar atletismo. Entonces, los días que yo no entrenaba, yo me iba a la pista a correr. Y lógicamente entré a la pista y no volví a la cancha de fútbol. Si bien en esa época yo era muy futbolero, quizás ahora lo soy, pero no tanto, pero en esa época era muy futbolero, ahí empecé con el atletismo. Tenemos un amigo común que es Jorge Basílico. Un saludo a Jorge. Que él fue compañero, seguramente. Él fue compañero mío en Talleres, y nos conocimos, como él tiene bien registrado, el 6 de septiembre de 1979. Sí. Yo empecé 3 años antes, o sea, yo tengo una precuela, digámoslo así, desde esa fecha, que es no tengo una fecha tan precisa, pero recuerdo que fue el primer semestre de 1976. Y la única referencia temporal que tengo es, en la entrada a la pista vi una cartelera donde se ponía toda la información de atletismo, alguien publicó un recorte de diario que se inauguraban los Juegos Olímpicos de Montreal. Y me acuerdo una foto con la calidad que tenían las fotos de los periódicos de esa época, blanco y negro, etc. Ver ese estadio para mí era, wow, esto es la NASA más o menos. Sí. Por eso yo sé que fue en esa época cuando yo empecé con el atletismo. Después, bueno, competí, no fui un atleta destacado durante ciertos años, hasta el año 82, 83, y después dejé. Me dediqué a estudiar, estudié primero cartografía, que es el encargado de dibujar mapas, que un poco está volcado ahí en el informe. Claro, cómo no. Y por otro lado, agrimensura. O sea, junté mis dos profesiones o mejor dicho, las junté y las apliqué en la actividad deportiva. A principios de los 2000, siempre, un poco por mi hermana también, siempre mantuve relación con la gente de la Federación Atlética Metropolitana. En el 2006 me acerco a la sede y les digo, miren, yo fui atleta en su momento, yo soy agrimensor, tengo un equipo que mide por láser, con esto se puede medir los lanzamientos largos en pista, lanzamiento de jabalina, de disco, etcétera, tal cual se hace en los Juegos Olímpicos, en los campeonatos mundiales. Y justo en esa época se hacían los Juegos Odesur en Buenos Aires. Sí. Entonces hice la medición de los lanzamientos en los Juegos Odesur. Y después vinieron otros torneos importantes. En el 2014 digo, bueno, ya que estoy tan metido, tengo que ser juez. Sí. Entonces me hago juez. Y ya siendo juez, me dicen, Edgardo, junto con otro medidor de otro juez de la Federación, Daniel Porrazo, me dijeron, mira, está el curso de medidor en La Pampa, que viene un medidor brasilero a dictarlo. Sí. ¿Lo quieren hacer? Sí, listo. Y bueno, ahí fui y ahí empecé fue en 2014, empezó mi carrera como medidor de circuitos de carrera. Es espectacular porque es unir, por eso te decía que por ahí el deporte nos lleva a hablar de otras ciencias todo el tiempo, sí, y de otros intereses, porque es juntarlo con la agrimensura, con un montón de saberes que terminan aplicándose a esta cuestión. ¿Cuál es el circuito que así que vos decís, me di este circuito y es como una especie de medalla? Y bueno,
O sea, todos tienen su encanto, por decirlo de alguna manera. Primero por una cuestión, yo por una deformación profesional, yo siempre pido, si bien puedo ir a medir el circuito a ciegas, llegar al lugar, bueno, siempre va a haber alguien que te va a acompañar, seguir por acá, dobla, pero yo siempre quiero que el circuito me lo den antes, para estudiarlo y para conocer la ciudad. Claro. ¿Viste? No sé, cuando medí en los 21K de Salta, bueno, vamos por tal calle, pasamos por el Cabildo, pasamos por el Cerro San Bernardo. Claro, buscar lugares. Claro, para conocerlo. Entonces, a mí todos los circuitos tienen su encanto. Sí. Ahora, lógicamente, si hablamos de competencias a nivel nacional, lógicamente el maratón y el medio maratón de Buenos Aires, por historia, por convocatoria, son aquellos que están ahí en la cúspide, digamos. Pero por ejemplo los 15K del otro día del autódromo, haber pedaleado dentro del autódromo por el circuito 15, es una maravilla, es una maravilla. Edgardo, mirá, mucha gente enganchada. Alex Wolfenson, bancando siempre al programa. Ignacio Fernández de León, qué increíble, un mundo desconocido y complejo. Saludos desde Montevideo. Mariano Sebastián Ferreira, increíble sistema. Conozco a un medidor uruguayo, Pablo Martínez, que hizo también el curso conmigo, así que bueno, gran saludo. Le pueden mandar a hacer llegar un saludo. Mariano Sebastián Ferreira, increíble sistema de medición contando los puntos por kilómetro. Saludos desde Peguajó. Bien. El mismo Mariano Sebastián Ferreira dice, le manda saludo a Pablo Pereiro, que en este momento está por largar sus 12K en Bolívar después de más de 1 año y medio sin correr. Mirá, bien. Hernán Petrillo, es impresionante la pasión y emoción con que explica su tarea. De verdad, se transmite eso. Valentín Palacios, simplemente fascinante. Gracias por mostrar lo que no se ve. Saludos de Tandil. Esto me da pie, ya son las 10 de la mañana, porque acá estamos en cuestas y ya vamos a hablar un día de cómo se miden las cuestas. Sí. Y si se mide la altitud, si eso te toca a vos también, medir la altitud. ¿También sí, te toca? Sí, lógicamente para el tema que hablamos hoy de las pendientes. Claro. Y Ignacio Fernández de León, qué trabajo impresionante. Ahora vamos a mirar los circuitos con otros ojos. Que esta es la idea. O sea, que Edgardo, cuando pensé, y hemos charlado mucho, y siempre es un placer encontrarte antes y después de las carreras, era la intención realmente era eso, y es lo que vos transmitís, mucha pasión. Y te voy a decir algo, y ya vamos terminando. A mí me pasó cuando primero empecé a correr. Sí. Yo digo que uno corre desde que nace, ¿no? O sea, cuando empieza a caminar, los primeros pasos empezaba a correr, pero cuando digo a correr en esto, en el running, ahí pisando un poquito el atletismo, pero el running. Después se me fue abriendo puertas a otras cosas, que es difundirlo, y a mí siempre, yo tengo un gran respeto por el conocimiento. Entonces me acuerdo, si no está escuchando Jorge, no está escuchando, no me deja mentir, una carrera que organizó otra gran amiga, Caro Rossi, allá en su pueblo, en Carlos Ken, y me pidió que la condujera. Y yo recién empezaba, no conocía a todo el mundo, y entonces estaba Jorge, y me da como mucha vergüenza, porque yo estaba con el micrófono y lo veía a Jorge ahí, y digo, me está tomando examen, porque me voy a equivocar en esto, me voy a equivocar en otro. Y me le acerqué y le digo, Jorge, mira, soy Dani Arcucci, sí, te conozco, bueno, digo, vos me podés dar una mano, podés estar atrás mío. Vos, claro. Si yo me equivoco, vos me decís, y digo, ¿quién está llegando? ¿Qué significa el tiempo? Cosas que yo ahora ya voy estudiando y me voy a la carrera con todo estudiado. Y fue como un ángel guardián. Yo cuando los veo a ustedes, a los jueces de la FAM, todo con su chalequito, te iba a pedir que trajeras el chaleco. Con su chalequito, que no está solo, son 4 o 5 siempre ahí. Y la verdad es que para el que conduce, para el que está dando una información que trata de que sea precisa, absolutamente precisa, tenerlos atrás, y vos podés dar fe que me acerco y le digo, ¿cómo viene? Y cuando tienen el tiempo y veo que lo registran ahí, el extraoficial, el primero en la planilla, siempre pregunto, ¿son de algún modo ángeles de la guardia? Ángeles de la guardia para mí, pero que lo sepan los corredores que son ángeles de la guardia para todos, para los que tal corren. Cual. Así que bueno, quizás me quedaron muchas cosas en el tintero, quizás una que yo esperaba que capaz que algún mensaje lo tiraba la cuestión a la mesa, el famoso ¿por qué no se mide con el GPS?
No sé si tenemos tiempo. Dale. Vamos que Pereira de la mañana de Symphony me va a dar 3-4 minutos más. Ahí está. O sea, el GPS es una muy buena herramienta. Porque muchos dicen, no, el GPS no sirve. Lo que pasa es que primero, partamos de la base. El reglamento dice método de bicicleta calibrada, no dice GPS. Ahora, ¿por qué? No es un capricho, porque uno puede decir, habiendo tanta tecnología, seguir con un sistema de engranajes. Primero lo que hay que tener en cuenta es cómo trabaja el GPS. El GPS te da una posición de un punto. Hay una constelación de satélites que te emiten una información a tu reloj y el reloj te calcula la posición en el punto que vos estás. Entonces, si vos vas corriendo con tu GPS, el GPS te va dando la ubicación puntual en cada punto que vos vas pasando. Y esos puntos te los une. Entonces, vos no tenés una línea continua del recorrido que hiciste, sino tenés un polígono. Entonces, con el GPS, con esa poligonal que te va armando, no recorres la distancia mínima posible, o sí o no. Por ejemplo, vos llevas el GPS en tu mano izquierda. Vos en una curva doblas a la derecha, tus pies van a 30 centímetros, pero tu mano va un poco más afuera. Claro. A su vez, uno tiene la idea de que, o sea, uno está formateado mentalmente a que todo es en 2 dimensiones. O sea, voy con el GPS o miro en un mapita, en el Strava, por ejemplo, y yo voy haciendo una línea. Pero esa línea también no es solamente plana, sino vos miralo en altura. Vos con el brazo, vos vas raseando. Sí, señor. O sea, vos no vas tu GPS no va recorriendo una línea recta, claro, sino va haciendo esto. Claro. Esa línea que yo te estoy describiendo ahora en el aire es mucho más larga que la distancia recta que une 2 puntos. Exactamente. Y ni hablar en circuitos donde pasás, por ejemplo, por un túnel. En Rosario, que cuando salís de la avenida Belgrano pasás... un momento hermoso de la carrera. Claro, que cruzás la calle Sarmiento y entras al túnel. En Maratón de Mendoza, por el kilómetro 4, después que pasás Cacheuta, también pasás por un túnel. Ahí perdés la señal. Entonces el GPS te va a unir con una recta el último punto antes de perder la señal y el primero cuando salís del túnel. Claro. Y no es el recorrido que vos haces. Exactamente. Para hacer el proyecto del circuito, o mismo para cuando vos vas midiendo, es una muy buena herramienta, porque yo capaz que tengo el GPS, lo configuro de manera tal que me mande una señal cuando ya estás por llegar al próximo kilómetro. Entonces ahí presto atención al contador Jones de que ya estoy por llegar al próximo kilómetro. O sea, es una muy buena herramienta complementaria, pero lamentablemente no tiene las condiciones técnicas para poder medir y certificar un circuito. Bueno, en ese quizás no hay, así como diste el ejemplo del túnel de Rosario, esto en carreras nuestras de aquí de la Argentina, si hay una carrera que vuelve locos a cualquier tipo de reloj, es la carrera de Chicago. El maratón de Chicago, yo no sé si es por el tipo de edificios, por la forma donde larga que vas contra una barrera de edificios, pero no hay manera. Claro, no hay manera. Se vuelve completamente loco. Siempre. Exactamente. Mira qué loco que ahí se batieron los 2 récords del mundo actuales, vigentes de maratón. Ya, exactamente. Pero el tema también es ese, o sea, no solo la pérdida de señal cuando estás en un túnel, sino los edificios. ¿Por qué? Porque el GPS está programado para que por lo menos 4 satélites van a recibir te van a emitir tu señal para saber calcular tu posición. Pero tienen que estar geométricamente en el espacio ubicados de tal manera que esa posición sea lo más exacta posible. Ahora, si justo donde están esos mínimos 4 satélites, que son los que necesitas, interfieren con un par de rascacielos, lógicamente vas a tener dificultad y vas a perder la señal. Como dice Edgardo, es una herramienta complementaria y absolutamente de referencia para el corredor. Es maravilloso. Ahora, para medir el circuito, gente, lo viejo funciona. Esta frase que nos ha regalado el Eternauta. Del otro lado se ve el contador. Ahí está, verá, ahí tenés. Lo viejo funciona. Edgardo, un placer. Lo mismo digo, muchas gracias y la verdad que... Primera de varias. Exactamente. Primera de varias, porque sí, ¿sabes qué prometemos?
dos cosas. Una, vamos a hacerlo también charlando mucho del tema cuestas y del tema montaña, como no, del tema trail, pero bueno, pero del tema cuestas y cómo se mide la altitud, acá que estamos en una zona donde se entrena tanto eso. Y lo segundo es un compromiso que yo estoy asumiendo. Me encantaría que nos ayudes, es tu trabajo, pero a tener un circuito acá, en el barrio, pero, en San Isidro, en el Bajo de San Isidro, porque es un lugar de tanto entrenamiento. Yo estoy seguro que hasta la gente de la municipalidad, de la Secretaría de Deportes e institucionales se va a enganchar con eso y armar un circuito marcado donde tengamos hasta puestos de hidratación. Perfecto, por San Isidro y cómo totalmente entrenarse en San Isidro con determinadas distancias. Pero por supuesto, quedo a disposición de ustedes. Certificado por World Athletic. No, pero por supuesto, ningún problema. Edgardo, un placer. Lo mismo yo y bueno, un saludo también a Damián, que seguramente nos estará escuchando, y a todos los oyentes, y bueno, espero haber sido útil y quedo a disposición para lo que guste. La verdad que pasó rapidísimo esto. Un placer. Gracias, Facu Montanaro, Pía de Ascuénaga por la producción, Santi querido siempre por la operación, a Roque Pereira de la Mañana de Symphony, que nos ha regalado 10 minutos más porque creemos que valía la pena, porque siempre mejor correr, y si está bien medido, mejor todavía.